Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el libro de Zacarías. Estamos en la recta final, entramos al capítulo número 13 y desde el capítulo 12 hemos venido meditando alrededor de la expresión en aquel día. Expresión que usa Zacarías para señalar la consumación del reino de Dios. Pero Zacarías ya nos ha dado muchas luces acerca de que ese reino de Dios se ha acercado hasta nosotros por medio de Jesucristo, por medio de la primera venida de Jesús. Entonces vamos a leer, mis hermanos, capítulo número 13 de Zacarías y estaremos estudiando hoy de los versículos 1 hasta el 6. Leámoslo en la nueva traducción viviente de manera panorámica. Dice Zacarías: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Versículo número 3. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir, porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día, la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Versículo número 5. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguno pregunta, entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Y mis hermanos, tenemos delante de nosotros un texto dramático, un tanto confuso, pero que apunta a la realidad del reino de Dios. Empecemos viendo el versículo número 1. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará. Y he señalado estas palabras, las he resaltado, porque sin lugar a dudas Zacarías quería darnos una idea clara de lo que pasaría en aquel día. Habría limpieza, ¿para quién? Para el pueblo del Señor. Habría limpieza para todos, y por los evangelios conocemos: todo aquel que en él confiare, todo aquel que en él creyere, será limpiado. Pero quisiera que nos concentráramos un poquito en esa palabra, en aquel día, porque necesitamos comprender lo que estaba viendo Zacarías. Fíjate que en aquel día tiene que ver con algo que Zacarías, que está 500 años antes de la llegada del Señor y está 2500 años antes de nuestro tiempo. Zacarías, que vamos a poner aquí como esta persona que está viendo hacia el futuro, y nosotros aquí en la era de la iglesia en el 2023, Zacarías está viendo acontecimientos paralelos. Fíjate que él está viendo y ya nos ha descrito en Zacarías 9 un poco de la venida del Señor, como nuestro rey viene como un rey justo y salvador y humilde, que venía cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Por allá lo veíamos en Zacarías 9:9. Y eso describe perfectamente el inicio de la semana en que el Señor muere en la cruz, cuando Él entra a Jerusalén triunfante. Pero fíjate que todo esto tiene que ver, y lo veíamos en Zacarías 12, con lo que pasa en la cruz. Cómo el Señor fue traspasado en la cruz. Y conocemos por los evangelios que, fíjate, un hecho interesante: salió de su costado agua. Y el Señor ya venía hablando de la necesidad de limpieza.
En la gran fiesta de los tabernáculos, Juan 7 nos describe cómo el Señor dice, si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y el Señor, sin lugar a dudas, es una fuente de limpieza, un manantial, como lo describe aquí Zacarías 13:1, un manantial que limpiará todos los pecados e impurezas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Igualmente, en Zacarías 12 describíamos la llegada del Espíritu Santo. El Señor ascendía al cielo, pero llegaba el Espíritu Santo. Zacarías nos lo describía como un espíritu de gracia, un espíritu de oración que de alguna manera convierte a las personas. Y el inicio, sin lugar a dudas, de la iglesia como cuerpo del Señor, tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo ahora es el poder en que podemos vivir la vida cristiana y el poder en que podemos ser luz para otros. Zacarías veía todos estos eventos futuros. Nosotros, desde nuestra posición aquí en el 2023, los vemos como pasados. Pero Zacarías ve también una limpieza completa, la consumación de una limpieza que nosotros entendemos será en la segunda venida del Señor, en nuestro encuentro con Él. El Señor ha prometido volver como Rey y nosotros esperamos la venida del Señor con la esperanza en la promesa de que todo lo que hoy es una lucha para nosotros, el pecado, el mundo, la carne, serán finalmente totalmente destruidos. Entonces es todo este periodo de tiempo al que podemos distinguir, que el Nuevo Testamento distingue como los postreros días, como aquel día. Zacarías está profetizando aquel día no como un día específico, sino como un gran periodo de tiempo que nosotros podemos entender como el periodo entre la primera venida del Señor y su segunda venida. Que Pablo describe no como que ya lo hubiéramos alcanzado, hemos llegado a la meta final, sino que seguimos, andamos, caminamos hacia esa meta en constante crecimiento en santidad. Es la vida del creyente. Y esta no es una idea solamente de Zacarías, mis hermanos. Jeremías, Ezequiel, varios de los profetas les fue revelado esta realidad. Ezequiel 36:25, por ejemplo, nos revela el plan del Señor con su pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seré limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí Ezequiel nos está diciendo que el Señor pondrá un espíritu nuevo, un espíritu de su mano dentro de cada uno de nosotros. Eso se cumplió con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y cada creyente que donde mora el Espíritu Santo, finalmente también se convertía en un manantial de agua para otros. Y mis hermanos, es importante esta palabra limpiará. ¿Por qué? Porque dentro de la mente del judío, del que estaba escuchando a Zacarías, la limpieza era un asunto muy importante. La Torá hacía un llamado constante a la limpieza. Y recuerde usted por allá en el libro de Levítico, las causales de inmundicia, las causales de estar de alguna manera sucio, impuro, inmundo delante de Dios. Recuerde, Levítico, están los animales limpios y los animales no limpios, los que se podían comer, los que no, con los que se podía tener contacto y los que no.
Había otra causal de inmundicia que era la enfermedad, sobre todo la enfermedad que se manifestaba en la piel, lo que en términos generales se llamaba lepra. Estaban también las emisiones corporales, las emisiones de los hombres y de las mujeres eran contaminantes en sí mismas. Y la más importante de todas, el contacto con cadáveres, el contacto con la misma muerte, para el judío era sumamente difícil. Y toda la Torá había provisto no solamente la información sobre lo que quería el Señor, no solamente para la sanidad espiritual, la sanidad emocional y la sanidad física de su pueblo, sino también para que eso representara un poquito la santidad dentro de la misma congregación del pueblo. Y para eso Dios había provisto que limpieza, había muchas maneras de limpiarse, había muchas maneras de dejar la inmundicia, el agua, los sacrificios, todas esas cosas representaban que el método del Señor para dejar de ser ceremonialmente impuro. Uno de los más importantes era el que tenía que ver con este animalito, con la vaca roja. Dice por allá en el libro de Números 19:9. Después de matar la vaca roja, con unos detalles ceremoniales, dice, luego alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla, porque era totalmente quemada, totalmente calcinada, y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia, afirma Números, se realiza para quitar los pecados, para quitar la inmundicia, para quitar lo que está mal, lo que no es del agrado del Señor, lo que rompe la comunión en un sentido, lo que rompe la comunión con Dios. Pero esta vaca alazana no moría solo una vez. Tenían que usarse muchas vacas rojas, muchos novillos con estas características. Mis hermanos, esto apuntaba finalmente a alguien, al Hijo de Dios, al Mesías, que limpiaría de una vez y para siempre. Dice Hebreos 1:3 que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, después de eso ascendió al cielo. La vaca alazana apunta finalmente ¿a quién? Al Señor Jesucristo, como la provisión de limpieza para su pueblo. Dice Hebreos 9:13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera, hablando de la vaca alazana, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Pero hace un reto al lector. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Ese era el propósito de la limpieza, comunión con Dios. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, el que no conoció pecado, por nosotros Dios mismo lo hizo pecado para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos justificados. Fíjate que también el libro de Colosenses nos dice la capacidad que tiene el Señor para limpiar. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y aquí se nos presenta la dimensión de un total perdón. Hemos sido justificados totalmente delante del Señor, pero la Escritura también nos presenta que es un acto que está constantemente ocurriendo en la vida del creyente, donde continúa siendo limpiado.
La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia en un acto continuo de crecimiento y de transformación de todo pecado. Y claro, el libro de Zacarías nos está mostrando el acto final donde se consumará la limpieza del creyente, pero también en ese periodo que precede a ese día cuando llegará el Señor Jesucristo por segunda vez. Mis hermanos, la vida del cristiano está siendo transformada y limpiada constantemente. Por eso quiero que miremos este hermoso versículo, o lo que continúa este hermoso versículo de el manantial de vida prometido, que así se puede llamar este mensaje, en dos partes, porque ¿qué es lo que de alguna manera vemos acá? Primero, que ese manantial nos limpia para deshacernos de los ídolos. Y segundo, para deshacernos de la mentira. Entonces, mis hermanos, vamos a escudriñar un poquito estas dos vertientes que nos presenta Zacarías 13. Lo primero que promete el manantial de vida es deshacernos de los ídolos, deshacernos de la idolatría. Y podemos ver en el versículo número 2 de Zacarías 13, la parte A, que en aquel día el Señor de los ejércitos celestiales dice: borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Y Zacarías, mirando al final de la historia, cuando el Señor venga, nos dice que una característica de ese tiempo es que serían borrados el culto y la idolatría. Y mis hermanos, los creyentes entraremos en el pleno gozo de la vida en la presencia de Dios para siempre. El Señor en Mateo 25:34 dice: vengan ustedes a quien el Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces entraremos a un reino donde ya no hay maldición, donde ya no hay pecado, donde ya la idolatría y los ídolos serán completamente destruidos. El trono del Dios y el Cordero estará, mis hermanos, en ese lugar. Y sus siervos, que haremos, dice Apocalipsis 22:3, lo adoraremos. Por eso Pedro tiene que decir, bueno, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que moren, los que habite la justicia. Y esos ídolos ya habían sido aquí nombrados en el capítulo 10, entre otros, en lo que Zacarías nos está revelando. Los ídolos y la idolatría habían sido un obstáculo tremendo para Israel, y mucho del juicio de los 70 años en el exilio venía de parte de ellos. Son, mis hermanos, los ídolos y la idolatría parte de un reino, del reino de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13 que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y observemos que este pasaje nos habla de dos reinos: el reino de las tinieblas y un segundo reino donde Jesús reina. Y aquí hay una pregunta: ¿qué imagen puede venir a nuestra mente cuando pensamos en el reino de las tinieblas? Un lago de fuego, Satanás y sus secuaces, una imagen de demonios. A veces se caricaturiza mucho esto con imágenes como esta. Pero mis hermanos, los ídolos y la idolatría tienen que ver más con el corazón de los creyentes, tienen que ver más con el vivir en el reino equivocado, tienen que ver más con todo lo que hacemos cotidianamente, en lo que estamos buscando el placer y el descanso de nuestra alma, más que en Jesús. Entonces, finalmente, las tinieblas tienen que ver con la incapacidad de ver, con la insensibilidad. ¿Qué hacen las tinieblas?
Ellas nublan, confunden, impiden ver el camino, impiden de alguna manera que usted pueda distinguir las cosas como realmente son. Puede ser una imagen como esta, donde aparentemente se tiene una interpretación de la realidad, pero finalmente es distorsionada, es confusa. Y fíjate que esta es una realidad no solamente de los no creyentes. Juan en su primera epístola nos dice que si decimos los creyentes que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tenemos una incoherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, puede ser en la vida de un creyente que esté andando en tinieblas aun cuando tiene la luz de Cristo. ¿Y cuál es el síntoma claro de eso? ¿Qué es lo que no puede ver? Pues en primer lugar, mis hermanos, no puede ver el engaño del pecado. Y ese engaño tiene que ver con una persona que es seducida a elegir un camino que le promete placer, satisfacción, estar y sentirse bien por encima de lo que el Señor ofrece. Y se vuelve un ídolo, llámele usted dinero, llámele usted religión, llámele usted placeres de este mundo. Todas y cada una de las circunstancias, cosas, personas, situaciones que se ofrecen como un agua que va a quitar nuestra sed, son finalmente ídolos, ídolos en el propio corazón. Y estas tinieblas no nos permiten distinguirlos, no nos permiten ser sensibles a ellos. Hebreos 3:13 por eso nos dice, oiga, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Entonces tenemos que ser diariamente exhortados por la palabra y unos a otros nos exhortamos. Aquí en el versículo 7 lo dice de esta manera, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo en un acto continuo nos está que limpiando del pecado, porque lo segundo que no nos deja ver las tinieblas es la belleza y el valor del Hijo. El reino de las tinieblas, mis hermanos, apaga y oscurece el atractivo que tiene el reino de la luz, el reino de su Hijo amado. Es todo aquello que oscurece la belleza de Jesús y nos lo hace ver diferente a como realmente es, lo más hermoso, lo más bello y lo más deseable. Entonces todo lo que eclipsa el valor de Jesús, llámelo usted otra vez, dinero, posesiones, personas, circunstancias, placeres, se vuelve finalmente ¿qué? Un ídolo. ¿Qué promete Zacarías? Que en el futuro esa insensibilidad va a desaparecer, que en el futuro esa tendencia y esa tentación a dedicarnos a los ídolos va a desaparecer. La pregunta para nosotros es, mi hermano y mi hermana, ¿qué nubla hoy el aprecio por Jesucristo? ¿Qué lo está nublando? Tal vez cosas buenas, tal vez las propias personas a las que usted ama, tal vez las propias cosas que Dios le ha dado como una bendición, tal vez su propia religiosidad y su propia buena manera de hacer las cosas apagan el deseo de vivir realmente cerca de Él. Entonces la pregunta, ¿qué reino es el que está reinando en mi vida en este momento? Jeremías lo decía así, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y ha cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:12 y 13. Entonces el problema no es desear algo, el problema es desear algo más que a Jesucristo. Es suplantarlo. Cuando hago esto, abandono al único que verdaderamente sacia y le pido a un reino insuficiente, a un reino de tinieblas, que haga algo que no puede hacer. ¿Sabe qué es? Llenarme. Llenarme de contentamiento, llenarme de satisfacción en el único que puedo tener satisfacción,
es en el Señor Jesucristo. Y fijémonos que el versículo habla de que nos olvidaremos hasta de los nombres de esos ídolos. Entonces la obra del Señor será tan perfecta, tan profunda y está realizándose ahora por el Espíritu Santo que está renovando nuestra mente para ídolos que había en nuestro corazón, en nuestra mente, desaparezcan totalmente. Y es una posibilidad hoy en el camino del creyente hacia la eternidad, hacia vivir en la eternidad del Señor Jesús, el que los ídolos sean desaparecidos aún de nuestra mente, aún de nuestras bocas, aún de todo nuestro corazón, mis hermanos. Y un segundo aspecto importante que vamos a ver es que el manantial de vida deshará las mentiras. Y la mentira también va a ser eliminada de la buena creación de Dios. Dice la parte B del versículo 2, quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompaña. El mundo en que vivimos, mis hermanos, es un mundo de mentira y aquí no está hablando solo de los falsos profetas, las personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero finalmente hablan en nombre de sus propios sentimientos, de sus emociones. No, estamos hablando de la mentira de los falsos profetas a nivel general, porque este es un mundo donde muchas personas, muchas instituciones, muchos estados hablan mentira, hablan lo que no es verdad, hablan lo que no es conforme a la palabra de Dios. Y esto nos coloca, mis hermanos, como extranjeros y peregrinos en esta tierra, dice Pedro. Nos coloca también en un estado de permanente guerra, de continua guerra en el mundo que vivimos. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, leámosla en la nueva versión internacional, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y como estábamos viendo, mis hermanos, los ídolos parten del corazón, de un corazón que nunca deja de desear. Siempre queremos algo, ya sea fama, seguridad, ya sea unas vacaciones, tal vez un ministerio exitoso, una belleza física o tal vez cuestiones más cotidianas como que nuestro equipo de fútbol gane o podamos ver nuestra serie favorita en Netflix. Y desafortunadamente, mis hermanos, el mundo conoce a la perfección, el enemigo conoce a la perfección esta dinámica y ofrece constantemente alternativas para que sacies tus deseos, para que desees algo nuevo, para que finalmente consumas sus productos. Pablo, ¿qué dice? Ellos te amoldan a sus criterios de cómo y para qué deberías vivir. Ellos constantemente quieren que cambies aquello que quieres y para hacerlo te venden ¿qué? Mentiras. Generalmente venden mentiras. Y aquí Romanos 12 dice que tenemos que tener cuidado, estar vigilantes y es una disciplina del creyente constante, revisar regularmente nuestros deseos y renovar, dice aquí el apóstol Pablo, renovar nuestra mente o si no terminaremos viviendo pues como todo el mundo vive. Porque nuestro corazón es fácilmente seducible, fácilmente se deja hipnotizar, fácilmente pierde su norte. ¿Cuál es la solución? Vigilar, mis hermanos. El proverbista escribe, sobre toda cosa guardada, tienes que guardar una cosa. Tienes que guardar tu corazón porque de él, del corazón, mana la vida. Y Zacarías nos dice que esa mentira va a ser eliminada. Pero mientras ese día llega, ese día esperado en que la mentira en este mundo sea eliminada, nuestros ojos deben estar atentos para estar alerta, para velar, para no dormirnos
y poder así, a través de la palabra de Dios, comprobando cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, descubriendo la voluntad de Dios, podamos resistir la tendencia de nuestro propio corazón y la fuerza del mundo en el que vivimos para amoldarnos a como ellos lo quieren. Con la claridad de que hasta el día que muramos o que el Señor venga, estaremos viviendo en territorio enemigo. Entonces necesitamos estar bien armados. El capítulo 4 de la primera carta a Timoteo empieza hablando de esa realidad y termina advirtiendo a Timoteo. Dice en el primer versículo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y como le digo, los espíritus engañadores y la doctrina de demonios no se lanzan ni siquiera desde un templo, desde una persona que esté predicando algo religioso, se lanzan desde toda la enseñanza, desde todos los medios de comunicación que están a nuestro alrededor, los cuales muchos de ellos quieren que engañarlo y amoldarlo. Entonces Pablo termina diciéndole a Timoteo ahí en el capítulo 4, en el último versículo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y no está hablando aquí de salvarse en el sentido de la justificación, sino en el de crecer en la vida cristiana y a los que te oyeren. Y son muchos mis hermanos los llamados de la palabra de Dios a estar alerta, a estar velando, a estar en constante vigilancia de lo que está en nuestro corazón. Y la invitación aquí a Timoteo es a tomar medidas, a tener cuidado basado en la palabra de Dios, a percibir en esto para reconocer qué es lo que puede apagar qué mi pasión por Dios, aún de maneras drásticas. Miremos aquí que en el libro de Zacarías continúa diciendo a partir del versículo 3 que si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán, debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Y es un mensaje muy drástico, basado en la Torá que daba esta ley. Si alguien profetizaba mentira y si alguien decía algo que no era conforme a la verdad, esta persona debería de morir. Aún sus padres, aún sus familiares cercanos deberían ser los verdugos de esa sentencia. Nunca vimos el testimonio en la Biblia de que esto hubiera sucedido, pero estaba prescrito en la ley y Zacarías lo toma de la ley. Pero mira al Señor Jesucristo diciendo algo similar. Jesús nos ordena que protejamos el corazón siguiendo este mismo modelo. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Es decir, arranca, corta cualquier actividad, cualquier persona, cualquier hábito que te seduzca y te tiente a pecar. Es la reacción de un cristiano que está alerta. Y la pregunta es aquí, ¿qué suele tentarme? ¿Lo puedo reconocer? Aquí estamos viendo a alguien que podía reconocer la mentira, la falsa profecía, la falta de verdad, porque finalmente la verdad es la que llegará a nuestro corazón, la conoceremos, dice el Señor en Juan, y nos hará libres. ¿Qué actividades, lugares, personas o hábitos están hundiendo, ahogando mi hambre, mi sed, mi deseo de Dios y más bien están despertando mi apetito por el mundo? Sería la pregunta. Y no podemos confiar en nuestro propio corazón. Recuerde a Pedro y a los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y vimos la realidad de que lo negaron. Entonces, no se trata de tener seguridad y confianza en nuestra propia buena manera de ver las cosas, sino por el contrario, vernos a nosotros mismos
como necesitados de la gracia del Señor constantemente. Mis hermanos, los que caen no son los que no se sienten débiles, son más bien los que no se cuidan, los que no están alerta, los que no están atentos. Debemos estar vigilantes alrededor de nosotros, como estos padres que nos figura aquí Zacarías, que estuvieron atentos a la falsa profecía y actuaron. Pablo le dice a la iglesia de Colosa: ustedes tienen la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que finalmente es idolatría. Si ustedes han resucitado con Cristo, les dice, busquen las cosas de arriba. Porque, mis hermanos, la mentira nunca se pone delante de nosotros como eso, diciendo que es una mentira. Siempre se presenta como, dice Pablo a los Corintios, como un ángel de luz. Aquí en el versículo 4 observemos que dice: en aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Y es una realidad en nuestro mundo que la mentira se presenta delante de otros totalmente camuflada en un empaque de verdad. Por eso debemos estar muy atentos a que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Estad pues firmes, dice el Señor. Dice que sobre todo tomemos el escudo de la fe, ahí en Efesios 6:16, y con él apaguemos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, la fuerte convicción en la existencia de Dios y en que Dios es galardonador de los que le buscan, en que Dios nos ama, en que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, en el Dios poderoso que nos ha llamado de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su Hijo, en el reino de la luz. Estemos firmes en eso. Y lo vamos a estar, mis hermanos, en la medida en que descansamos y tenemos la convicción clara de la palabra de Dios, de la palabra de Dios en nuestra vida, para discernir, para poder distinguir el espíritu de la verdad del espíritu de la mentira. Y decía este versículo de Efesios que la vigilancia y la oración van de la mano. Cuando vemos el peligro, pedimos auxilio. Cuando nos sentimos impotentes, dependemos de la gracia del Señor en medio de esta generación perversa y maligna en la cual como creyentes vivimos. Usted puede seguir observando ahí en el versículo número 5. Yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta, entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Y el propósito del mentiroso es ocultarse. Haciendo una serie de incoherencias, quiere ocultar, quiere tapar, quiere que nadie vea quién realmente es, y se presenta como un agricultor, se presenta como alguien que, aunque ha sido herido en su pecho, seguramente porque alguien ha distinguido su mentira y ha distinguido que es un mentiroso, dice que él lo hirieron en casa de sus amigos. Entonces la vigilancia empieza de nuestro propio corazón. Fíjate, el Salmo 139, 23 y 24 nos ayuda un montón. Dice el salmista: examíname, oh Dios, pruébame, oh Dios, guíame, oh Dios. ¿Qué está pidiendo el salmista? Tres cosas: que Dios primero pese su corazón, es decir, que Él pese sus motivaciones. Le está pidiendo que también que lo pruebe, que le muestre si sus intenciones son puras, es decir, si están o no más bien autocentradas en el propio orgullo en todo lo que hace. Y le está pidiendo también que le dé sensibilidad para redirigir sus pasos en caso de que sea necesario. Es decir, es una persona que está dispuesta a cambiar sus planes, a cambiar
la mentira que tal vez ha creído, ha asumido, de esa se ha alimentado, a cambiarla por la verdad. Mis hermanos, el que se examina, el que se prueba, el que pide al Dios que lo guíe, sin lugar a dudas está buscando ser sensible a lo que puede ser mentira en su propia vida. Está buscando ser sensible a lo que puede ser un tropiezo en la propia vida o en la vida de los demás. Y es un buen velar, es un buen estar alerta, que cada día le pidamos al Señor que examine nuestro corazón, que pruebe nuestro corazón y que nos guíe, dice el salmista, en el camino eterno. La pregunta ¿es Dios lo suficientemente valioso para nosotros? ¿Es Dios y Cristo lo suficientemente valorable para que dediquemos nuestra vida a estar vigilantes, a velar? A velar, que significa en cierta medida ayunar del sueño para estar con Él. Este era el gran reto que de alguna manera nos presentaba aquí Zacarías en estos versículos. Y fíjense, recordando un poquito lo que hemos visto, este manantial de vida prometido que nos ha dado, que nos ha sido dado en Cristo, ¿qué? Para deshacernos primero de los ídolos que cautivan el corazón y para estar atentos y deshacernos de la mentira que nos lleva a dudar de la verdad y a cambiar la verdad de Dios por la mentira de este mundo. Y mis hermanos, con eso concluimos este estudio un poquito de Zacarías 1:13, que nos permite ver y atesorar el manantial de vida que tenemos en Cristo. Que el Señor los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y podamos afirmar estas verdades hermosas en nuestro propio corazón. Un abrazo para todos. Chao.